Salmo 103, dice la palabra del Señor. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen necesidad. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Siéntese, por favor, hermanos. Vamos a compartir este texto. Y bueno, pues observamos que es un salmo de David. Todos los que hemos visto la palabra de Dios por mucho tiempo sabemos que hay varios autores del Salterio o el grupo de Salmos de Israel, pero este autor revela la condición humana de una manera excepcional. Es un hombre al que Dios escogió para establecer el linaje mesiánico. Todos conocemos que tanto María como José, los padres de Jesús, la madre biológica y el padre simbólico de Jesús, pues venían del linaje de David. Y hay una serie de enseñanzas en su vida que hemos compartido en muchas ocasiones en los libros de Crónicas y de Samuel. Y bueno, pues usted recuerda a este hombre que empezó como a los 16 años, o sea que en la adolescencia podemos empezar a servir al Señor. No tenemos que empezar ya en la vejez o en la adultez. Él era muy jovencito y usted recuerda que pues mató al gigante Goliat, a un hombre de unos 2,90 metros, así es que si algunos se sienten altos, pues este hombre lo rebasaba, es el gigantismo, ¿no? Pero aunque todo Israel tenía ejército, nada menos Saúl era el más alto, ¿se acuerda? De su ejército de Israel, y ninguno quiso enfrentar a Goliat. Sin embargo, David con 16 años, con aquella onda, con aquella piedra, derribó al gigante. Entonces es un hombre excepcional en su carácter, temiendo a Dios. Recordamos como militar también un hombre de grandes hazañas. Realmente se describe en Israel cómo organizó a su ejército. Él era excelente para la batalla. Es una rara combinación de poeta con militar, ¿verdad? De músico con militar, y bueno, conocemos su historia. Y en sus inicios, muy fiel al Señor, respetaba a Saúl de una manera increíble. Fue él el que hizo la frase: no voy a tocar al ungido de Jehová, ¿se acuerdan? Porque Saúl quería matarlo. Y bueno, David tuvo un inicio muy bueno en cuanto a la fe, la disposición. Lamentablemente en el reino se corrompió su corazón. Recordamos que cuando le quitaron su esposa, él no buscó la opción de tener una nueva esposa, restaurar su vida, sino que tuvo 20 mujeres. Más o menos es lo que narra la palabra del Señor, y con estas 20 mujeres su camino se corrompió. No olvidemos pues el adulterio que cometió, un homicidio también allí contra Urías Eteo, y bueno, pues hay una serie de altos y bajos en la vida de este hombre que quizás nos revela cómo somos nosotros mismos. Y sin embargo, él no se apartó del camino de Dios, se arrepentía, y algo muy importante, respetaba a los profetas. Si usted lee la historia de Israel, muchos reyes mataron profetas.
Nada menos al profeta Isaías se dice históricamente que lo mandó matar Manasés, uno de los descendientes de David. Y bueno, pues hubo algunos reyes que no toleraban que un profeta los amonestara. Sin embargo, a David lo amonestaba Samuel, el gran maestro espiritual, y también Natán, que lo amonestó cuando cometió adulterio. Entonces este hombre tuvo así como una historia muy emotiva, a veces de derrota, a veces de éxito, pero tiene una composición muy bella respecto a las bendiciones de Dios. Si él empezó a los 16 años a servir al Señor y aproximadamente a los 70 ya estaba muy acabado, murió al poco tiempo, entonces tuvo muchas décadas de servicio al Señor, desde la adolescencia hasta la vejez, podríamos decir en este hombre. Entonces él sirvió al Señor con todo su corazón, decíamos con fallas y también con aciertos, pero tenía un corazón delante del Señor. Entonces vamos a ver en este Salmo 103 tres bendiciones de Dios. Ahí usted tiene una versión Reina Valera, dice alabanza por las bendiciones de Dios. Vamos a reducirlo nada más. Bendiciones de Dios, tres bendiciones de Dios. La primera bendición de Dios son sus beneficios en este texto, beneficios. Dios nos da beneficios, siempre nos ha beneficiado, nos ha favorecido, nos ha dado vida, fortaleza, provisión. Tenemos todas las bendiciones puestas por el Señor en nuestra mesa, siempre. Y eso es algo que podemos nosotros compartir con David. Dice el Salmo 103:1, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. No sabemos exactamente en qué edad biológica David escribió este salmo, no dice muchos detalles de guerras o de algunos detalles de su vida, pero sí entendemos que tiene una experiencia con el Señor. Y este hombre, que además era un rey, no quitemos de la mente que era un rey. Y un rey tiene riqueza, tiene poder, tiene fama, tiene un dominio, y sin embargo él reconocía a Dios como rey. Es importantísimo que nunca desbanquemos a Dios de su lugar. Así usted será un rey o una reina, una princesa o alguien importantísimo en el gobierno, en lo intelectual o en las artes, usted tiene siempre que reconocer que el rey es el Señor. El rey está muy por encima de nosotros. Y cuando dice, bendice alma mía, recordamos la palabra alma, que es la parte espiritual nuestra de la personalidad. Algunos dicen intelecto, sentimientos y voluntad. El yo, que manejan algunos en psicología, es el alma. Y bueno, el espíritu es también una parte no material, pero es más de comunión con Dios, más de contacto con Dios, más de acercamiento, de adoración. Y el cuerpo, pues todo lo conocemos, porque es lo que tenemos más cerca de nosotros. Entonces, cuando dice, bendice alma mía Jehová, se está invitando a sí mismo profundamente a bendecir al Señor. O sea, no es una bendición superficial, no es una bendición siquiera de culto, que el culto es muy bonito, bendecir al Señor, es una bendición de vida. Bendice al Señor con toda tu vida, quería decir David. A pesar del reino, ya dijimos, aciertos y errores, él decía que mi alma bendiga a Jehová. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. O sea, no nada más el alma, sino todo mi ser. ¿Qué tal mi cuerpo bendice al Señor? En consagración, en santidad, en entrega. ¿Qué tal mi espíritu? La parte deseamos de más comunión, de más conciencia, de conocimiento del Señor, de adoración. O sea, David no dejaba de adorar a Dios. A pesar de pecados y de errores, decía, yo quiero bendecir con mi alma a Dios. 103:2 dice, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Recordamos que en la poesía hebrea de la que estamos hablando, los salmos, poesía hebrea, habla mucho de repetición. La idea de repetición para los judíos era muy bella. Para nosotros en la cultura occidental es más poético de composición, la rítmica, la métrica, que más o menos rimen los versos en lo que nos gusta a nosotros, pero a los judíos no les daba ningún atractivo ese tipo de cosas, sino la repetición. Repetir la idea incluso de la misma manera y a veces de una manera parecida, opuesta o también incluso pues a veces en palabras nuevas siempre, para dar la misma idea en diferentes palabras. Entonces esa repetición, por eso dice David otra vez, bendice alma mía a Jehová. Pero también yo creo que quiere decir, hermanos, una insistencia de que nos digamos a nosotros mismos, yo tengo que bendecir a Dios, tengo que bendecirle con toda mi alma. Y cuando añade, no olvides ninguno de sus beneficios. Creo que es un hombre tan maduro que reconoce que todos los beneficios que tenemos en la vida vienen de Dios. Nosotros trabajamos,
A los jóvenes los exhortamos a que estudien, prepárense, licenciatura no, maestría o doctorado, especialidad, algo más allá, es lo que hoy se requiere. Pero además de ese estudio, de ese conocimiento intelectual, o los que somos adultos, atender nuestra casa, nuestros hijos, en la edad en la que estemos, siempre tenemos que recordar que todo lo que estamos viviendo son beneficios dados por Dios. La misma vida que tenemos es dada por Dios. Si Él quiere nos da vida, si Él quiere nos la quita. Sin embargo, si hoy la tenemos por la misericordia del Señor, no olvidemos ninguno de sus beneficios. Sin dejar de esforzarnos, sin dejar de trabajar, sin dejar de estudiar, sin dejar de servir, no dejemos de bendecir porque Él es quien nos da todas las cosas. Dice el 103.3, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Bien, aquí entonces dos ideas muy importantes. El perdón. Recordemos que los seres humanos somos malos. No es cierta esa idea humanista de que el hombre es bueno, intrínsecamente bueno, y que solamente el ambiente lo hace malo. Es lo que al mundo le encanta y es falso. Los hombres somos malos de naturaleza. Cuando nace un bebé es precioso, son lindísimos los bebés. Pero en cuanto llegamos a la adolescencia, ya tenemos una conciencia de lo bueno y lo malo, y siempre tendemos a lo malo. Lamentablemente, tendemos a la mentira, tendemos a ocultar, tendemos a la perversión, tendemos a todo tipo de vicios. Y todo eso es muy malo. Sin embargo, dice ahí la palabra del Señor, Él perdona tus iniquidades. O sea, un hombre que conoce a Dios reconoce que es inicuo. Fíjese, recuerda la palabra inicuo, que hace lo malo, que es muy sucio. Entonces dice aquí David, Dios perdona todas mis iniquidades. David cometió adulterio. Mató injustamente a Urías, conocemos su historia y otros pecados que pudo cometer que están en la palabra de Dios y algunos que quizás no están registrados. Todos somos pecadores continuamente. Tenemos la tendencia a lo malo, al pecado. Solamente por la misericordia del Señor perdona nuestras iniquidades. Entonces, ¿quién nos perdona? Pues Dios. A quien hemos fallado, a quien hemos ofendido, hay que pedirles perdón. Hay que restituir lo que les hemos dañado, pero muy por encima de todos, contra quien pecamos es contra Dios. Entonces tenemos que decirle al Señor, tú eres quien perdona todas mis iniquidades. Y también luego viene la sanidad. Fíjese, la parte espiritual y la parte física. La parte espiritual, mis iniquidades, tú las perdonas. La parte física, tú sanas todas mis dolencias. La enfermedad es algo que es intrínseco a la naturaleza caída de los seres humanos. Desde que Adán y Eva decidieron pecar, traemos enfermedad y pecado, traemos muerte. Y las enfermedades que tenemos, hermano, las dolencias, nos las quita el Señor. Si Él quiere, nos puede sanar. Todos conocemos el dolor, lamentablemente, y va a ser parte de la vida cotidianamente, constantemente. Sin embargo, el que quita esas dolencias siempre es Dios. Por eso tenemos a un sanador. Claro que tenemos que cuidarnos, tenemos que tener mucha responsabilidad de las cosas físicas para no caer en enfermedades, pero cuando lleguen enfermedades incluso como las que hoy tenemos, que son virales o cosas así, bueno, aún en el dolor, Dios es quien sana nuestras dolencias. Dice el 103.4, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Algo muy importante, hermano, Dios nos rescata. La palabra rescata del hoyo, otra vez, es una ilustración de cuando atrapamos animales. Hacer un hoyo para atrapar un animal, usted conoce las trampas que se hacen, hay una diversidad de cosas, y bueno, caer en una trampa es terrible. Pobre del animal que está atrapado, ¿no? Por muchas causas, pero cayó, está atrapado, no puede salir. Y sin embargo, dice aquí, tú eres quien rescatas del hoyo mi vida. No porque un cazador lo haya puesto, sino que yo mismo he caído a veces por mi pecado, por mi debilidad y también por la maldad que me rodea. Y sin embargo, en ese hoyo en el que puedo estar, en una circunstancia muy difícil, problemas no manejados para nosotros, algo muy que nos supera por mucho, en ese momento que nos sentimos en el hoyo, Dios nos rescata. Dios nos rescata. Así como rescataron a ese animalito de la trampa y lo sacan, qué bendición, ¿no? Tenemos, bueno, él no tiene la conciencia, pero nosotros sí. Nosotros tenemos la conciencia de que Dios es el que nos rescata de ese hoyo. Y dice algo más, el que te corona de favores y misericordias. Dios es galardonador de los que le temen, de los que le aman. Esto tenemos siempre que compartirlo, porque se ha hecho muy difundida la idea del Dios enojado, del Dios distante, el Dios arbitrario, que es una mala interpretación de Dios, porque Dios es justo. Y cuando es justo nos tiene que castigar. Y cuando es justo pues tiene que llamarnos a salvación, o si no nos arrepentimos, aún está el infierno como parte de la doctrina bíblica. Pero el que nos quiere amar y nos quiere bendecir siempre es el Señor. Y dice algo muy bonito David, recuerda, es un rey, y dice, te corona.
O sea, la corona, que es el símbolo más elevado para un rey o una reina. David decía, esta corona de rey aquí es muy linda, pero el que me corona de favores y misericordias es Dios. ¿Qué tal? Como una corona para nosotros, ¿no? ¿Cuántos quisiéramos una corona? Aunque sea para una foto, ¿no? O una cosa así. Pero bueno, tenemos una corona real, puesta por Dios, que no es de oro, ni de plata, ni de ningún tipo de joyas. Es una corona de bendición, una corona espiritual, una corona que Él pone en nosotros. Por eso es muy importante que siempre recordemos cuántas veces nos ha coronado con favores y misericordias. Porque tenemos tal maldad que siempre nos acordamos de lo que no nos ha dado. Siempre tenemos en la lista, Dios no me ha dado esto, yo le pedí y no me ha dado. ¿Y cuántas cosas sí me dio? ¿Sabe? Es muy, muy por encima de lo que no nos ha dado el número de veces en que sí nos ha dado. En que sí nos ha bendecido, que nos ha concedido, que nos ha coronado de favores. Ahora dice favores y misericordias. El favor de Dios. Recuerda lo que es la palabra, alguien que alaba al Señor, todo el favor de Dios. Una persona que es bendecida, así como las bienaventuranzas de Mateo 5, 6 y 7, aquí dice, me corona de favores y misericordias. Ahora, misericordia es lo que no me merezco. Siempre es su corazón que se acerca a mi miseria. Dice el versículo 103:5, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. O sea que, ¿quién llena de bien nuestra boca? Pues Dios. Quizás tenemos la bendición de que alguien llene de bien nuestra boca. Los que tenemos un buen esposo o una buena esposa es una grande bendición. Llena de bien nuestra boca. Ese cónyuge, los hijos. Cuando los hijos son lo adecuado, lo perfecto en el camino de Dios, es una grande bendición. Y de ahí diríamos muchas personas que nos parecen ser como algo de mucha bendición para nosotros, que nos hace de bien la boca. Sin embargo, la boca saciada con el bien de Dios es lo más grande que puede haber. Dios nos llena de su bendición. ¿Qué tal si en vez de quejarnos o estar enumerando lo que no nos ha dado, llenamos nuestra boca de bien por lo que sí nos ha dado? Decíamos hace algunos años, ¿y si usted hace una lista de las bendiciones de Dios? Las que pasaron hace años, no importa que tengamos décadas en el Evangelio. ¿Cuántas veces me bendijo? ¿Cuántas veces proveyó? ¿Cuántas veces me sanó? ¿Cuántas veces me levantó, me rescató, me protegió? Hermano, es innumerable. Bueno, que nos corona de favores y misericordias, también nos rejuvenece como el águila. Todos recordamos la ilustración del águila, ¿no? Que hoy, ahora por el tiempo que acortamos no podemos disertar tanto. Algunos lo agradecen, pero bueno, el águila, hay una variedad que vive 50 años, ¿usted sabe eso, no? Una variedad que vive 50 años. Pero por ahí de los 25 años pierde fuerza. El águila pierde la fuerza en el pico, se le pone muy débil, las garras son débiles, las alas se hacen duras y el águila ya no puede volar. Tiene 25 años, pero vive 50. Esta variedad. Sin embargo, para poderse levantar, y los que han visto esto quizás lo han compartido ya, tiene que romperse el pico, literalmente. O sea, golpear el pico hasta que se rompa. Sangra, duele. Semanas en que no come, no puede volar, no puede cazar. Literalmente se arranca las garras y está sangrando un tiempo. Pero pasados unos meses sale un pico nuevo. Las alas son nuevas, las garras son nuevas y vive otros 25 años. Hermano, eso es el que te renueva como el águila. O sea, en la edad en la que estemos, y no hablamos de la juventud ni la vejez, en la edad espiritual en la que usted esté, requiere renovación. ¿Qué tal cuando ya la manera de vivir, nuestro pico parece que está débil? Ya no somos depredadores, parece que somos presas. Ya las garras, hablamos de una herramienta de defensa, no sirven. Y también las alas para desplazarse, para volar, como las águilas vuelan, que es algo maravilloso, no lo pueden hacer. Sin embargo, el romper y el arrancar, el sufrimiento, el quebrantamiento es para una renovación. Y así como el águila vive otros 25 años, vuelve a tener la capacidad de volar y de cazar, nosotros también tenemos la capacidad de volver a hacer la obra de Dios. Necesitamos una restauración, una renovación espiritual. Por eso dice allí, te rejuvenece como el águila. Los judíos veían esto, aunque hay una diversidad de variedades de águilas, no todas viven lo mismo, a no todas les pasa lo mismo, pero hay variedades que tienen esta característica, de la cual aquí se está anunciando, ¿no? Ahora, entonces nosotros tenemos que ver esa grande bendición del Señor siempre en nuestra vida. Ahora, cuando nosotros vemos esta bendición del Señor, hermano, recordamos que Él nos ha bendecido. Nosotros trabajamos,
Nosotros nos esforzamos, nosotros administramos, no se va a quitar nunca, pero la bendición que está sobre lo que estamos haciendo es porque Dios haya estado siempre con nosotros. Recuerda que Dios nunca se va. A veces no lo sentimos, pero Él nunca se va. Por eso nunca andamos pensando, ¿siento a Dios o no lo siento? No tengo que sentirlo, ahí está. O a alguien a quien hoy le preguntaron si estaba aquí cuando llegó. Dijeron, oye, ¿si estás aquí o no estás aquí? Pues aquí estoy, ¿verdad? Me estás viendo. Pero imagínense, Señor, ¿estás o no estás? Pues claro que sí. Claro que hay iglesias y grupos y cosas que mejor no mencionamos, pero no buscamos ninguna presencia. Su presencia siempre está allí, su bendición siempre está allí. Una segunda bendición es su justicia. Justicia, Salmo 103, del 6 al 14. 103:6 dice, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. O sea, ¿quién es el que hace la justicia? Dios. Los hombres son encargados de hacer justicia. Muchos hombres hacen injusticia y serán quienes den cuenta delante de Dios. Quieran o no, todos los gobernantes, todos los grandes del mundo le darán cuentas a Dios. No importa si creen o no creen, son puestos por Dios para poder hacer el bien. Sin embargo, el que hace justicia siempre es nuestro Dios. Por eso no nos preocupa tanto la injusticia de la que somos víctima. Si podemos defendernos, si podemos aclarar, si podemos tratar de mejorar las cosas, pero finalmente, si el hombre falla, Dios nunca falla. La perfecta justicia de Dios nunca falla. Podemos descansar en esto, hermano, y decir, Señor, aunque el hombre me falle, tú no me fallas. Tu perfecta justicia siempre está ahí. Si me han quitado lo que era mío, lo que era mi derecho, tú me estableces ese juicio, esa justicia y ese juicio. Y entonces viene la bendición del Señor, dice justicia y derecho. Son términos totalmente legales, ¿no? Cosa aquí David. Haces justicia y haces derecho. ¿Qué es derecho? Pues lo que cada quien merece. La gente que estudia leyes sabe eso, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu derecho? Hay muchos derechos. Pero el derecho que Dios establece, dice, a los que padecen violencia. ¿Y cuántos hemos padecido violencia? Hemos padecido agresiones, robos, hemos padecido ultrajes. Bueno, viene la bendición de Dios. Aunque nos tenemos que cuidar, aunque podemos acudir a un juzgado, podemos demandar con toda justicia, pero por encima de todo esto siempre está la perfecta justicia del Señor. Dice, sus caminos, 103:7, notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Este texto parece sencillo, pero es muy profundo, porque dice aquí que notificó sus caminos a Moisés. O sea, lo más elevado de su conocimiento se lo dijo a Moisés. Las obras son los milagros. Israel dio los milagros. La gente en la iglesia vemos milagros. Pero quienes entran más profundo en la comunión con Dios no se conforman con las obras, están con los caminos. O sea, yo tengo que entrar en la santidad, en la justicia, en la verdad de Dios, conocerle profundamente. ¿Qué tan profundamente conoció Moisés a Dios? Bueno, usted conoce el Pentateuco. Bueno, así también dice aquí, Moisés fue notificado de los caminos de Dios. Cambio, santidad, entrega, una dedicación de las más grandes que han existido en la historia. Bueno, Moisés la tuvo. Dice, y a los hijos de Israel les notificó sus obras. Los milagros que Dios hizo cuando los sacó de Egipto y los milagros que siempre ha hecho en Israel. 103:8 dice, mire, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Notifica sus caminos, nos hace tener una relación profunda, pero además siempre es misericordioso. Recuerde, Dios no hace misericordia a veces, Él es misericordioso siempre. Su carácter, recordamos, misericordía, acercar el corazón a la miseria de otro. Dios acerca su corazón a nuestra miseria. Dios sabe cuán miserables somos, cuántas miserias padecemos, de cuántos errores adolecemos. Sin embargo, acerca su misericordiosa y dice, y es clemente. Otra vez la idea del perdón, clemencia, perdonar a alguien que tiene una deuda, alguien que debe pagar una deuda y tiene inclemencia de él. Así somos los creyentes, tenemos una gran deuda por el pecado y en su grande misericordia el Señor nos ha perdonado. Y dice algo más, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Dios se enoja o no? Claro que sí, porque a la gente humanista le encanta decir que no. Como que Dios es un buen amigo, ¿no? Un buen abuelito. Como decía Jaime Sabines, me encanta Dios. Un abuelito que no ve, y cuando no ve se le cae algo y hay un huracán ahí, o viene un virus como este, porque está viejito. No envejece. Pasa lo que pasa por nuestro pecado.
Nosotros trajimos toda la maldad que hay es por nuestro pecado. Sin embargo, Dios siempre es lento para la ira. O sea, se va a enojar, pero no a la primera. Lo importante es que no por esto le hagamos enojar nosotros, ¿no? Digamos, ay, Dios es lento para la ira, entonces me voy a mandar un ratito en el mundo, me puedo apartar. No, no, no. Es lento para la ira para que nosotros nos arrepintamos. Es exactamente lo contrario. Pero esto nos habla, hermano, de un Dios que perdona. Cuando revisamos nuestros caminos, cuánto hemos fallado, cuánto hemos hecho mal delante de Él, y aún así Dios nos bendijo, nos levantó, proveyó, y en esto vemos su grande misericordia. Dice, lento para la ira y grande en misericordia. 103:9, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará enojo. O sea, no nos va a confrontar siempre, pero quiere que nos arrepintamos. Porque usted conoce gente que tiene cara como de enojada siempre. Esa es una neurosis, es una neurosis. Gente que siempre está enojada. No sé si usted conozca a alguien así, pero hay gente que sí. De hecho, hasta dormidos parece que se enojan, ¿no? Entonces, le decimos, ¿cómo estás? Pues, ¿cómo quieres que esté? Pues así, ¿verdad? O sea, gracias. Pero Dios contiende con nosotros para que nos arrepintamos. Mi pecado me aparta de Dios. Mi adulterio, mi mentira, mi fornicación, mis vicios, mis robos, mis fraudes. Romanos 1 y Gálatas 5, recuerda los más de 60 pecados que hay allí. Esto me separa de Dios. Y Él contiende conmigo para que yo me arrepienta. No contiende conmigo porque a Él le plazca o porque lo quiera hacer, sino para que yo me arrepienta. Creo que a veces pasa con los padres, ¿no? ¿Cuándo nos enojamos? Cuando es necesario. No siempre, ni nunca. Cuando sea necesario para corregir. Y así es Dios con nosotros. Ha contendido porque nos desviamos, porque hacemos lo malo y quiere que nos arrepintamos, pero no quiere siempre estar así. O sea, Dios no se deleita de estar enojado ni contendiendo. Dios se deleita de amar, de tener comunión, se deleita de perdonar y de restaurar. 103:10 dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. David, más de 60 años sirviendo al Señor desde la adolescencia, quizás de la niñez, y dice, no nos ha pagado. O sea, aquí la palabra pago no es algo bueno, es como un castigo. No nos dio la retribución de nuestras desviaciones. En las ocasiones en que hemos sido injustos, en que hemos dejado que el pecado invada nuestra vida, las veces en que nos hemos corrompido, Dios no nos ha pagado conforme a esas iniquidades. Y también repite, no nos pagó conforme a nuestros pecados. Iniquidad y pecado es lo mismo, la maldad. Todos tenemos esa maldad. Por la gracia de Dios se amortigua, por la gracia de Dios se controla, pero siempre tenemos que estar luchando con la maldad. No nos acostumbremos a la maldad, porque hay quienes hemos vivido en la maldad y ni cuenta nos damos. Vivimos como los no creyentes, como los que andan en la impiedad, y eso no tenemos nosotros que hacerlo. 103:11 dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. O sea, ¿cuán grande es su misericordia? Tan grande como el universo. Recuerda, la palabra cielos, plural es universo. Cielo es el inmediato que tenemos, nuestra atmósfera. Siempre que es en plural es el universo. ¿Qué tan grande fue su misericordia? Dice David. Así como es de grande el universo. O sea, incontable, inconmensurable. Dios tiene tal misericordia que siempre nos quiere perdonar, que siempre nos quiere llamar a una restauración, que siempre nos quiere levantar. Entonces, hermano, en una seriedad de relación con Dios, somos llamados a arrepentirnos para dejar de pecar, para dejar de vivir como hemos vivido y entonces disfrutar la misericordia del Señor, porque de veras ha engrandecido su misericordia en gran manera. De hecho, la misericordia es todo un tema. En Doctrinas de la Gracia es un tema muy abundante. Aparece muchas veces la palabra misericordia. Antiguo y Nuevo Testamento. Dios es muy misericordioso, pero no abusemos de su misericordia. Porque llega el día que nos tiene que juzgar, recuerda. Llega el día que nos tiene que juzgar. Dice 103:12, cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Iniquidad, pecado, rebelión. Sinónimo de lo malo que hacemos. O sea, alejó de nosotros nuestro mal. Dice la palabra en el Nuevo Testamento, enterró nuestros pecados en el fondo del mar, ¿se acuerdan? O sea, los arrojó al fondo del mar. No vaya usted
No sondee el mar para sacar sus pecados, déjelos ahí. Ya Dios los olvidó. Recuerda entonces que Dios nos ha perdonado y así alejó nuestros pecados. Gracias a Dios por su misericordia. Si no hubiera alejado de nosotros nuestros pecados, qué terrible situación estaríamos viviendo. Si usted o yo o cualquiera de los que estamos aquí viviéramos en nuestra maldad, siguiéramos en esa maldad, hermanos, estaríamos destruidos. Porque recuerde que el pecado es deleitoso, pero es destructivo. Es un veneno mortal, todo tipo de pecado. Entonces estaríamos destruidos. Nos hizo alejar de nosotros, nos perdonó, nos transformó, nos dio la salvación. 103:13 dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. ¿Qué amor más grande que el de un padre? ¿Sabe? Ninguno. O sea, un hombre normal se tiene que compadecer de sus hijos. Porque recordamos el libro Madres que odian, ¿se acuerda? No es bíblico, es psiquiátrico, terrible. Y hay personas que odian a sus hijos, los maltratan, así pues los descuidan. Sin embargo, un hombre o una mujer normal tiene compasión. Compasión es latín, quiere decir sufrir con. Pasión, sufrimiento o sea, es sentir su dolor. Y los padres sienten el dolor de sus hijos. No los tenemos que enseñar. La gente sana se duele de sus hijos. Dice, yo quisiera que a mi hijo no le pasara esto. ¿Sabe? Cuando se enferman de una pequeña gripe, ya estamos muriéndonos. Imagínense lo que hemos pasado estos últimos años, ¿no? Con este virus terrible, pero de veras, yo quisiera que a mi hijo no le pasara nada. Claro que le van a pasar cosas, son parte de la vida y tienen que experimentar y tienen que madurar. Sin embargo, siempre tenemos que tener ese dolor. Un padre que dice, hijo, siento mucho tu dolor, es un buen padre. Una madre que dice esa frase es lo mismo. Bueno, así como el Padre se compadece, entonces Dios se compadece de nosotros. Y ya hablamos del tema, la paternidad de Dios. El Padre más grande, excelso, maravilloso, sorprendente es Dios. Es todo un tema. Usted busque ahí una concordancia, las veces que aparece la palabra Padre es sorprendente. Y cuando hablamos del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son otro tema y otra connotación, es impresionante. El Padre provee, el Padre cuida, el Padre no suelta, el Padre está tratando de que todo funcione bien, siempre. Entonces Dios es así con nosotros. Se compadece de nosotros y nos llama como sus hijos, ¿no? Porque si dice que se compadece como el Padre, es que somos sus hijos. No es simbolismo, realmente somos sus hijos. Engendrados y adoptados, según el Nuevo Testamento. Entonces, Él tiene compasión con nosotros. Le duele lo que nos pase, pero nos quiere corregir. Porque un buen padre corrige, ¿no? El padre que no corrige, que es así como muy, pues, débil, no ayuda, No ayuda. Claro que no siempre tenemos que estar corrigiendo. Ahí dijimos otra vez, ¿cuándo? Cuando sea necesario. Cuando no sea necesario, no. Ni tener la cara de ídolo olmeca tampoco, no. Nada más cuando se requiera el enojo, la corrección. Dice 103:14, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. O sea, Él nos conoce bien, nos hizo y sabe que somos débiles. Vamos a ver la última parte del Salmo, versículos 15 al 22. Dice versículo 15, el hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo. Y aquí hablamos de una tercera bendición que es la misericordia. La bendición de misericordia. O sea, el hombre es temporal. No importa que tengamos fuerza. Los jóvenes que tienen toda su fuerza, sus facultades, es una grande bendición. Pero esta etapa hermosísima de la vida no permanece. Es pasajera, como todas las etapas de la vida. Y en algún momento, dice, como la flor del campo vas a pasar. Usted recuerda las flores, qué bellas son, ¿no? Una criatura preciosa de Dios, criaturas lindas, pero son pasajeras. Son efímeras, dicen algunos, ¿no? Bueno, entonces van a pasar. Dice 103:16, porque pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. O sea, esa belleza de la flor va a pasar. Así se ve de linda ahora que se siembran, que se cosechan, cómo se cultiva en la actualidad, es toda una historia, pero son muy lindas. Sin embargo, van a pasar. ¿Usted recuerda alguna flor bonita que le dieron? Creo que a las mujeres les gustan las flores, ¿no? A los hombres no nos gustan ni dibujadas, pero a las mujeres les encantan. Bueno, esa flor bonita que le dieron ya pasó.
Y lamentablemente muy rápido, ¿no? Dicen, ay, ya se está secando, ponle un mejoral. Bueno, póngale, le duele la cabeza a la flor, o qué pasó ahí. Bueno, pero pasó. Y así como pasó la flor, vamos a pasar nosotros. Hoy tenemos una edad, una circunstancia personal, no importa en qué etapa de la vida estemos, vamos a pasar. Y en esta, digamos, transitoriedad, tenemos que recordar la misericordia de Dios. Dice 103:17, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los hijos que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. El hombre es pasajero, aunque viva 70, 80, 90 años, o los que pueda vivir alguien más, no importa. Dice aquí, mas su misericordia es desde la eternidad. Otra vez, eternidad pasada, todo el tiempo que ha pasado, desde que Dios solo existió y empezó a crear, la eternidad pasada, y la futura, o sea, en el futuro, la eternidad que falta por vivir todavía, así es de grande su misericordia. Hermano, qué grande misericordia de Dios. Hay que vivirla, hay que disfrutarla, y hay que de veras dejar que en su misericordia Él haga con nosotros lo que quiere. La misericordia tiene un propósito, no nada más es deleitarnos, o que esperemos perdón, es transformación. Es consagración, es bendición, es servicio. Bueno, hay una cantidad de bendiciones ahí. Ahora dice, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Otra vez viene la protección del Padre sobre los hijos. Dice aquí, protección sobre los hijos de los hijos. Tercera o cuarta generación aparece varias veces en la Biblia. O sea, mis bisnietos. ¿Cuántos conocemos gente que fue fiel y hoy tiene nietos que están en el camino? ¿Verdad que sí? Todos conocemos gente, ¿no? Qué bendición tan grande. Esos viejecitos o viejecitas que fueron fieles en su momento, que en su juventud sirvieron, que ahora ya están un poco cansados, algunos ya se fueron con el Señor, pero en su vida nos dejaron una gran lección. Sobre los hijos de los hijos viene esa bendición, que es que sigan al Señor. Por eso los que hoy son hijos y nietos de alguien que es fiel, hermano, obedezcan a esos abuelitos o abuelitas. No los olviden. Pero, ay, mi abuelito está muy viejito, ya déjalo, pobrecito, ya no sabe. Pues sí, se nos va a pasar eso, pero qué buena la vida y la consagración de esta persona, hay que tomarla en cuenta. Por eso dice el Nuevo Testamento, en Apocalipsis 14, sus obras con ellos siguen, ¿se acuerdan? Apocalipsis 14. O sea, aunque me muera, mis obras van a seguir. Que mis hijos o mis nietos sigan el camino, el buen camino. Por eso es importantísimo que los que hoy somos adultos nos consagremos más. Si nos cansamos, si envejecemos, tenemos riesgo de morir todos con lo que está pasando ahora, pero mientras tengamos vida, tengamos un legado, que nuestros hijos sigan en las cosas del Señor. Dice 103:18, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. O sea, esta misericordia no es para toda la gente, porque al humanismo secular le encanta pensar que todos somos iguales, religión igual para todos, todos somos muy lindos, es lo que dice el humanismo. Dios no dice eso. Dice aquí, sobre los que le temen. O sea, esta misericordia, que es de eternidad a eternidad, no es para todos, es para los que le temen, los que están en pacto con Él. El resto de humanidad podría tenerlo y Dios quiere que lo tengan, pero se necesita el pacto de salvación. Se requiere que la gente se arrepienta. ¿Sabe qué bendición tan grande es el pueblo de Dios? ¿Qué bendición tan grande es que estemos en Cristo? ¿Qué bendición tan grande es que nosotros sí seamos cristianos? Es algo maravilloso, hermano. Porque en esta fe que tenemos viene la misericordia de Dios. Por eso tenemos misiones mundiales y predicamos y queremos que en otros lugares prediquen para que la gente tenga ese pacto de bendición. Dice el 19, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. O sea, este rey permanente quiere gobernar para que todos le conozcan. Y nosotros somos encargados de llevar este mensaje. Somos encargados de llevar el mensaje de salvación. Dice 103:20, de los ángeles, está interesante. Bendecida a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz de su precepto. O sea, invita en 4 formas a los ángeles a bendecir a Dios. O sea, David no se limitaba a decir, bendice alma mía a Jehová. Decía, millones de ángeles alaben al Señor. Conságrense más, no se aparten como hubo un grupo que se apartó hace mucho tiempo, sigan fieles.
no van a apartarse, ¿no? Según la palabra de Dios, pero qué bendición tan grande de los ángeles, imagínense, poderosos en fortaleza, santos, decentes. Bueno, es algo maravilloso. Estos seres angelicales, dice David, bendigan siempre a Dios. Un hombre o una mujer que bendice a Dios no se conforma con bendecir, invita a otros para que bendigan. Por favor, ángeles, bendigan al Señor. Versículo 21, servidores. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. ¿Recuerda la palabra Jehová de los ejércitos? Dios tiene un ejército de siervos. Aquí no son ángeles, son hombres. Y dice que somos como un ejército. Claro que ahora con la problemática mundial de las guerras ya no se usa mucho este lenguaje de ejércitos, pero está en la Biblia, ¿eh? Somos un ejército de Dios. Nuestro general es el Señor. Como decía Rubén Sotelo, ¿no? Para mis soldados tengo, si no lo hay oído, óigalo, un hombre de Dios. Y dice, hay mucho que tienen que hacer. Tienen que negarse, tienen que servir, tienen que tocar puertas, tienen que sufrir. Y al final viene la vida eterna. Entonces, ejército de Dios, siervos de Dios, bendigan al Señor. Qué grande bendición, hermano David. Ya pasó casi 3,000 años de su historia, pero aún hay un ejército de Dios. Aún hay iglesia, hay siervos, hay gente disciplinada que ama, que se entrega, a la cual hay que decirle, siervos de Dios, bendigan al Señor. No dejen de bendecir. Oiga, nosotros somos parte de ese ejército. ¿Verdad? Nada de violencia, pero sí mucho de poder y de la obra del Señor que tiene que hacerse. Dice que hacen su voluntad, o sea, están obedeciendo. Otra vez, no todos son, sino los que obedecen. Dice el versículo 22, más allá, la creación. Bendecid a Jehová, vosotras sus obras, en todos los lugares de su señorío, bendice alma mía a Jehová. O sea, la creación, no nada más ángeles, no nada más servidores humanos, dice, todo lo que Dios ha creado, bendiga a Dios. Y recuerda que la creación es un testimonio de la grandeza de Dios. El universo, sin hablar, con el diseño. Recuerda el argumento teleológico que vemos en teología, o sea, hay un diseño, no es casual, no es la madre naturaleza, es un Dios inteligente que creó todo con perfección y el universo revela quién es Dios. Y en nuestro planeta miles de criaturas preciosas, diferentes, de veras, hay un gran diseño también. No digamos en los ecosistemas que tenemos, qué grande bendición, que todo lo creado también alabe a Dios. Por eso dice David, un rey en todos los lugares de su señorío. ¿Quién es el Señor? El rey. Aunque David era rey en ese momento, dice, muy por encima de mí está un rey verdadero. En todos los lugares donde él domina, y termina otra vez la frase enfática, bendice alma mía a Jehová. Bendigamos a Dios, hermanos, ahí en nuestro lugar, que Dios nos siga bendiciendo y fortaleciendo en todo. Vamos a orar así sentados en este momento. Padre Celestial, te damos gracias por este Salmo 103, donde inspiraste a David principios valiosísimos para nosotros, donde nos diste la bendición de servirte, de adorarte, de ver a un hombre con altos y bajos en su vida, que tuvo consagración, pero también tuvo fallas. Y este hombre se arrepintió y siguió delante de ti. Gracias por David, que es un gran ejemplo, linaje mesiánico, un rey, un militar, un poeta, un músico impresionante. Y sin embargo, en su vida dejó este gran legado donde dice, bendice alma mía a Jehová. Hoy nosotros tenemos el privilegio de decirle esto a nuestra alma. Alma mía, bendice a Dios. Lo más profundo de mí, en mi parte espiritual, mi parte física, quiero bendecir siempre al Señor. Que no deje de bendecirte nunca, bajo ninguna circunstancia. Quiero alabarte, quiero bendecirte, quiero estar en tu camino, quiero darte a ti toda la honra y la gloria, porque tú sacias de bien mi boca. Me has satisfecho, me has bendecido, me has levantado, me has sacado del lodo cenagoso de mis pecados y me has puesto en santidad. Te damos gracias por tus bendiciones, Señor, que esas 3 bendiciones, beneficios, justicia y misericordia, los apliquemos siempre en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.